Para mí fue el sentimiento siempre de que el universo de las víctimas era mucho más grande de lo que podíamos abarcar y al mismo tiempo el universo de los responsables. Nunca alcanzábamos a llegar a todo, a pesar que es mucho más grande lo que fue la movilización ciudadana, los encuentros de verdad, los encuentros de reconocimiento de responsabilidades, los eventos públicos, por ejemplo, de cuando las mujeres buscadoras llegaron a Pasto y llenaron esa ciudad de Pasto con su dolor, o cuando recibimos a las mujeres abusadas en Cartagena, o los momentos fuertes de encuentros como el de Caicedo, cuando la FARC llegó a reconocer delante del pueblo, no solamente que había golpeado al pueblo muchas veces, sino también que había asesinado a Guillermo Echeverry y a Gilberto Echeverry y a Guillermo Gaviria, y así podía ir contándoles cosas. Esa sensación de que siempre el desafío es más grande, de que cuando uno tiene más de 9 millones de víctimas, como hemos dicho, escucharlas a todas, darle un minuto a cada uno tomaría 17 años y que nunca alcanzas a abarcar la totalidad de lo que hay allí y luego tratar de hacer el esfuerzo de una interpretación seria que por lo menos acoja lo que está en la profundidad de lo que estamos viviendo cuando lo intolerable te desborda completamente. Y por otro lado, cómo presentárselo al país en arte, en comunicaciones, en palabras, para que lejos de ser una realidad que nos reviente más y acreciente los odios y las acrimonias, nos ayude, venga, hombre, entendámonos entre nosotros, comprendamos lo que somos en realidad y construyamos hacia adelante nuestras diferencias. Sí. Le, oí, por favor, Ana, tu pregunta. Bueno, Dani, yo quería preguntarles si hay algo, algún tema o algún asunto que bien sea porque la comisión decidió no tocarlo o por recursos o falta de acuerdo que se hubiese quedado por fuera del informe. El informe pues es gigantesco, habla de una cantidad de temas, pero también es mucho más amplio, por supuesto, el conflicto, el tiempo que duró. Si hubo algún tema que ustedes dijeron, esto no lo vamos a tratar, esto no lo vamos a abordar y por qué razón. Ana, no alcanzo a ver en este momento, seguramente ahora que Lucía tengo un rato más, ella posible en su sensibilidad nos puede acercar a otras cosas. Cuando uno entra en los 10 volúmenes que vienen después, que además 11 son de territorios, difícilmente se nos queda una cosa por fuera. Por ejemplo, cuando nos protestaban, pero ¿dónde están los niños? Hay un volumen de 500 páginas, un libro de 500 páginas contando lo que fue los niños llevados a la guerra, abusados en la guerra, manipulados por los adultos para ponerlos como carne de cañón o asesinados en la guerra. Cuando uno se mete en los secuestrados, eso es de una profundidad muy honda, cuando uno se mete en el exilio, que era una cosa que las comisiones de la verdad nunca habían tratado, y así sucesivamente. Eh, pero siempre, no creas, uno va, eso como que va, en la medida en que se va abriendo la herida, van apareciendo nuevas y nuevas cosas que seguramente si esta comisión hubiera durado más años, habríamos destapado más y más cosas, ¿verdad? Porque hay muchos asuntos que los tratamos, pero no alcanzamos a tratarlo en toda su profundidad. Habría que hacerle un libro a los jueces, y sobre todo a los jueces que murieron defendiendo la justicia en este país. A mí me hubiera gustado hacer un libro para los militares, es verdad, y la realidad de los militares está en muchos lugares en el texto, y tratamos de ser lo más serio posible allí. Eh, sería interesantísimo, por ejemplo, poder hacer un libro con los empresarios. Le pedimos a los empresarios que nos entregaran la verdad de lo que ellos habían vivido, construyeron un documento, pero nunca acabaron de aprobarlo, no se ponían de acuerdo sobre lo que ahí se planteaba. Nos hubiera gustado por lo mismo poder hacer una profundización sobre uno de los ejes de esto, que es la inmensa inequidad económica y social que hay en el país. Creo que, por ejemplo, Lucía logra un texto muy bello en la parte de cultura para mostrar lo que es la exclusión cultural y la enorme resistencia a aceptar al otro como es.
Sí, este viernes que acaba de pasar, después de la entrega del informe final, 52 asociaciones de militares retirados, encabezadas por ACORE, enviaron un comunicado quejándose del informe de la Comisión de la Verdad. Ellos dicen que hay un sesgo en la comisión y que el dolor de ellos como víctimas también del conflicto y lo que han sufrido no lo sienten reflejado en el informe y que pues que los procedimientos y la comisión están conformados por personas que ellos ven como pertenecientes a un sector político que los ignora a ellos y que piensa de antemano que los militares son culpables de la barbarie y del horror que vive el país. ¿Qué le podemos contestar a estas personas, a estos militares retirados que dicen eso? Daniel, eso es algo que nos dijeron desde el principio, desde el primer día de la comisión, y por supuesto lo repitieron todas las veces, y cuando salió el informe lo vuelven a decir. Incluso montando cosas sobre las redes que no corresponden a la verdad y que tergiversan. Ayer estaba viendo yo, por ejemplo, que esa frase que yo digo, los hombres del ejército y de la policía, esto lo dije en La Habana, cuando llevamos al general Mendieta, y yo pedí que Mendieta fuera llevado como una víctima, y los de la FARC, esa noche me acuerdo en La Habana, me protestaron durísimo. ¿Cómo es posible que haya traído aquí a Mendieta si Mendieta no es una víctima del conflicto? Mendieta es un prisionero de guerra. Y les dije, no señor, un hombre que tiene 14 años apartado de su familia, con casi todo el tiempo con cadenas en los pies y en otros tiempos con cadena en el cuello. Eso es un crimen de guerra lo que ustedes han hecho. Y entonces la frase era, los militares y policías que estaban en la selva no estaban secuestrados, eran víctimas. Repito, no eran prisioneros, escúchenme, los militares y soldados que estaban en la selva no eran prisioneros de guerra, eran víctimas de un secuestro con un verdadero crimen en lo que se estaba haciendo. Entonces me tergiversan la frase y la ponen al revés. Francisco de Rú dice que los militares que estaban en la selva eh, no eran víctimas, eh, perdón, era, no estaban secuestrados, sino que eran simplemente prisioneros de guerra. Pero todas esas cosas están allí en Sí. medio del asunto en que estamos. Pero miren, cojamos cualquier cosa, cuando nosotros nos metemos en minas antipersona, el documento directamente dice las minas antipersona, las personas en el ejército hubo 7,000, alrededor de 7,500, no tengo aquí la cifra a mano exactamente, pero son alrededor de 7,500 hombres golpeados por minas, de los cuales cerca de 2,000 murieron. Y eso lo decimos con toda claridad. Cuando nosotros ponemos los números de las personas que fueron afectadas por el conflicto, uno lo puede ver de distintas formas. Por ejemplo, los testimonios que llegaron a la comisión. Es muy interesante. La mayor parte de las personas que llegaron, sobre todo a las casas nuestras, para presentar la violación contra ellos en distintas formas, fueron víctimas de las FARC. El 34% eran víctimas de las FARC. El 32% eran víctimas de los paramilitares. Y los que se presentaron como víctimas directas de las fuerzas del Estado es alrededor del 9%. Y eso es así. Lo que pasa es que cuando ya nosotros cogemos las 112 fuentes que trabajamos para establecer realmente cómo son las cosas, y entra el registro formal de víctimas, y entra el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Fiscalía y la Procuraduría, es que tenemos 42 fuentes que son oficiales, pues de sobra los que hacen más golpes, los que tienen más víctimas son los paramilitares, segundo la guerrilla y tercero directamente la fuerza pública. Y nosotros encontramos en ese paramilitarismo, está lejos de ser una cosa simple, es un entramado en que hay pues los hombres propiamente y mujeres paramilitares, pero al lado de ellos hay asuntos de narcotráfico muy profundos,
hay política muy profunda, hay militares muy mezclados. Ese aparato es un aparato, en fin, en ese contexto, pues si tú quieres leer como que nosotros estamos tratando de establecer que los más responsables de todos son el ejército o la policía. Nosotros no queremos hacer ese tipo de comparación. Ponemos las responsabilidades, pero no para decir quién es el más malo de todos. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es, mire la gravedad de lo que nos ha pasado. Mire que hay que responsabilidades muy serias y muy delicadas y tratemos de construir una cosa distinta.